Damos gracias a Dios que en esta mañana una vez más nos hemos reunido. Saludos a todos los hermanos acá y a nuestros hermanos que vía internet pues siempre nos escuchan. Bendecido sea el Señor en esta mañana. Esta mañana vamos a traer el tema número 2. Cómo el Señor vino a recuperar lo perdido en lo que estamos viendo que son los propósitos de su primera venida. O sea que en su primera venida Él vino a hacer varias cosas para después nosotros entrar en lo que va a ser su segunda venida y también el arrebatamiento. Es así que vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas 23. Lucas 23 de los versos 39 en adelante. Y dice así la palabra bendita del Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió y le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita palabra del Señor. Oramos en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y qué hermoso, Señor, la salvación no es difícil. Cuando tú le dijiste a este hombre que se arrepintió, eso fue en segundos, Señor, cuando este hombre te habló, Padre, y tú le dijiste: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que ese es el paraíso que tú tienes preparado, Señor, para la iglesia, y también lo tienes preparado para todo el que se arrepienta, Señor bendito. Entonces, Padre, si tú veniste a recuperar lo perdido, que es el tema 12 que estamos viendo esta mañana, yo te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que toques algún alma vía internet, Señor, que pueda saber que en instantes puede ser salvo, Señor, que no exiges tanta cosa, Señor, sino que te reciban en su corazón. Gracias por este mensaje, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, fíjense qué hermoso. La verdad que uno de los versículos más hermosos de la Biblia y que a mí me deja en qué pensar es: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y resulta que aquí nadie más nos ofrece a nosotros ningún paraíso. Todos son mentirosos. Y que el hombre, desde que le falló al Señor, le toca trabajar, le toca hacer su vida, ganarse su dinero. ¿Y todo por qué? Por la consecuencia de haber pecado. Vamos a ver también porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una de las cosas que el Señor vino a hacer en su primera venida. Fíjese que la palabra perdido viene de la raíz griega apolumi, que significa destruir completamente, reflexivamente, perecer o perder, literal o figurativamente, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero y perecer. Eso quiere decir la palabra perdido. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Yo no sé si usted es como yo, que cuando se me pierde algo en casa, dejo hasta de comer y de hacer las cosas porque me afano porque me aparezca, y especialmente si se trata de algo bien importante o de familia, y hasta que no lo encuentro no me siento a comer o me siento a hacer mis cosas. Entonces Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Cuando el hombre perdió su comunión con Dios al desobedecer el mandato divino y se comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, luego sintieron miedo y se escondieron, ya que sabían que le habían fallado a Dios, y la comunión perfecta, fíjese, la comunión perfecta que tenía Adán y Eva con el Señor se perdió. Espiritualmente se perdió.
Entonces su espíritu murió. Mire eso, el espíritu de Adán y de Eva murió, ya que la parte de su ser con la que Dios, ya que esa era la parte de su ser con la que Dios se comunicaba con ellos, lo cual era su espíritu. Bendito el nombre del Señor. Fue sacado del huerto del Edén y de ahí en adelante debía acercarse a Dios por medio de sacrificios. El Señor Jesucristo vino para recuperar la comunión con Dios por medio de su sacrificio. O sea que Cristo vino para recuperar la comunión con Dios en todos los que estamos acá y los que nos están escuchando. Él a eso vino. Si ahora hablo especialmente a ti que me puedas estar escuchando vía internet, quizás nunca habías oído o hoy estás oyendo que cuando Jesucristo vino para recuperar la comunión que te falta a ti para estar con Dios. Y esa comunión tú la puedes recuperar creyendo en Jesucristo, aceptándole como tu Salvador personal, y estarás preparado el día que tú mueras, sea porque mueras de una enfermedad o porque llegue el día del arrebatamiento de la iglesia y debieras de ir con el Señor, porque si nos quedamos acá esto va a ser bien difícil. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces ese derramamiento de sangre, el único que lo ha hecho se llama Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. No ha habido otro hombre sobre la tierra capaz de venir y decir: estoy dando mi vida por ustedes. Vino a las ovejas de Israel y ellos no lo recibieron, pero nosotros como pueblo gentil abrimos nuestro corazón y somos los que hasta el día de hoy predicamos su palabra, y no solo decimos: vive, salva, sana, bautiza y viene pronto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperamos. Si Cristo Jesús no hubiese venido a la tierra en su primera venida, el hombre jamás habría podido salvarse, pues nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Bendito su nombre. Por medio de Él, que es el Hijo de Dios. En Juan 14:5 y 6 dice la palabra de Dios: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque el Padre y Jesucristo son uno solo. Bendito Dios. La condición del hombre antes de llegar a Cristo es de muerte y separación. El hombre, la persona, la mujer, el hombre, el niño que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Ya lo hemos dicho en otros mensajes: podrá estar caminando por la calle, puede estar trabajando, haciendo sus quehaceres, pero está muerto, no tiene a Cristo. Y puesto que está muerto, es que el enemigo se aprovecha de los muertos espirituales para tenerlos en la condición que los tiene ahora. Porque mire el mundo cómo está. Mire el mundo cómo está. Nosotros ya no podemos ni siquiera pensar en los políticos que dirigen nuestros países, porque están peor que la gente de la calle. ¿Y por qué es? Porque no tienen al Señor. Yo veo una diferencia muy grande, con todo respeto lo digo, del presidente de El Salvador. Porque el presidente de El Salvador ha hecho una limpieza grande en toda la mafia que había ahí, todos estos, ¿cómo se les dice? Corruptos. No solo corruptos del gobierno, sino todos estos muchachos que se rayan todos, pandilleros. ¿Pero por qué? Es que no lo ha hecho porque él quiere.
Y lo ha hecho porque Él piensa que hay que hacerlo. Él mismo lo dijo: yo soy cristiano nacido de nuevo. No pertenezco a ninguna iglesia, pero tengo mi Biblia, aquí oro y me he dejado dirigir por el Espíritu de Dios. Y ha recibido evangelistas que el día que lo presentaron como presidente, que lo invistieron como presidente, oraron por él. Y mire usted la diferencia de un hombre como el presidente del Salvador, que lo bendecimos y le pedimos a Dios que nuevamente Dios lo deje por 4 años, porque definitivamente ahora El Salvador es una nación nueva. Pero si nos vamos a otras naciones, es que ni siquiera hablar, porque es una cosa tan terrible que definitivamente lo único que nos toca es mirar al cielo y decirle: Señor, tú eres el que quita y el que pone reyes. Entonces nuestra nación te necesita y tú sabes lo que vas a hacer, porque ya uno no puede dar opinión. Entonces la condición del hombre antes de llegar a Cristo es de muerte y de separación de Dios, que lo puede llevar a perderse eternamente. ¿Tú te quieres perder eternamente? A ti que me escuchas vía internet o vía Facebook, ¿a ti te gustaría perderte eternamente? Y ojalá fuese que el perderse eternamente fuera que te mueras y que te quedas ahí y que no sientes ni agradeces, como predican algunas sectas mentirosas. No, tú vas a vivir eternamente en sufrimiento, como los que tenemos al Señor y nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia y después regresamos con Él en su segunda venida. Nosotros tenemos vida porque lo hemos aceptado, porque vivimos en Él, porque oramos, porque le servimos con todo nuestro corazón. Pero los que están muertos, como dice aquí la palabra, el Señor les quiere impartir vida. Y no solo es impartir vida, es vida eterna, es algo por toda la eternidad. Fíjense que se puede perder eternamente, pues está muerto en sus delitos y pecados, pero al recibir a Cristo en su corazón, su único Salvador, recibirá vida eterna, vida eterna. Fíjense que en Lucas 15, del 1 al 7, dice, cuando explica que, tal vez no lo vamos a leer completo, pero explica que Jesús vino como el buen pastor a buscar las ovejas que se habían perdido y estuvo dispuesto a dar su vida por ellas. De esto podemos ver una sombra en la parábola de la oveja perdida, la cual el Señor les refirió a los escribas y a los fariseos, quienes murmuraban contra él porque lo veían comer con los recaudadores de impuestos y con los pecadores que se acercaban a Jesús para oírle, ignorando que ellos mismos también eran pecadores y que necesitaban al Salvador. Mira qué lindo. Lo criticaban porque se sentaba con los recaudadores de impuestos y, según ellos, dicen los pecadores. Pero resulta que ellos eran más pecadores, porque hasta estaban juzgando y no sabían el adentro de las personas, y por lo menos los que estaban escuchando al Señor le ponían atención. A través de esta parábola les estaba diciendo que Él había venido por los perdidos, porque no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, a los que se arrepientan para ser salvos. Hoy es día de salvación, hoy puede ser tu día. Yo traje un mensaje hace mucho tiempo y que dije: hoy puede ser tu día, levántate de donde estás, recibe al Señor en tu corazón. Y un hombre me escribió y me dijo: yo estaba en la condición más terrible en Ecuador, de aquí le estoy llamando, pastora, ayúdeme, yo ya recibí a Cristo. Cuando el hombre se puso a contarme todas las calamidades que ha pasado, yo dije: Señor, muchas gracias por permitirme que, aunque sea una alma, venga a conocerte a través del mensaje. El Señor también vino por los hijos que abandonan la casa de Dios y deciden vivir perdidamente, como le sucedió al hijo pródigo. Fíjense que en Lucas 15, del 11 en adelante, está la historia del hijo pródigo. Entonces, este hijo no estuvo dispuesto a someterse a su padre, sino que deseaba conocer el mundo pensando que eso lo haría feliz. Pero pronto descubrió que la vida lejana
a la de su casa, a la de su padre, era miserable y entendió que nadie lo iba a amar como lo amaba su padre, por lo que estando en la pocilga de los cerdos, volvió en sí y decidió regresar a su casa y pidió perdón y pensó que no era digno de que su padre lo recibía. Pero vamos a transportarlo del hijo pródigo, no solo un hijo físico que se va de la casa y a vivir perdidamente y le va mal y después regresa, sino que vamos a transportarlo también a nuestras vidas, que el Señor a nosotros dice que vino a buscar a las ovejas que se habían perdido. Entonces yo estaba diciendo del hijo pródigo, pero fíjese que hay hijos pródigos espirituales que pueden estar sentados aquí con nosotros. Hay hijos pródigos espirituales porque no respetan a Dios como Padre, tampoco respetan a sus pastores, no respetan la iglesia. Vienen, se sientan, dicen que entienden, se van, siguen su camino, pero todavía son pródigos porque no están obedeciendo al Padre Celestial y a los padres que Dios les ha puesto aquí, el consejo que se les da. Esto es bien, pero bien delicado. De ser llamado hijo, fue recibido como hijo de nuevo. Le prepararon fiesta, dice que hasta mataron el cordero más gordo y le hicieron un recibimiento, le colocaron un anillo. Este hijo había muerto, dijo el padre, y ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y fue hallado, y el padre salió y lo abrazó. Y aunque el otro hermano se renegó y dijo, ¿cómo es posible que matan el mejor becerro, invitan a sus amigos, tocan flauta, hacen fiesta? Y este hombre fue y derrochó toda la herencia que mi padre le dio andando perdidamente, y hasta que se vio comiendo la comida de los cerdos regresó. Y yo, siendo tu hijo, que he estado al lado tuyo, que te ayudo a cuidar las fincas, lo que tú tienes, entonces a mí nunca me has dado un corderito para que yo me lo coma con mis amigos. Y el padre le contestó, es que este hijo había muerto y ahora vino, ahora está vivo. Y eso es lo que el Señor dice cuando nosotros venimos arrepentidos, porque podemos estar sentados dentro de la iglesia y todavía siendo pródigos, que no vivimos una vida como Dios manda, que no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Fíjese que el Señor aquí dice que el hombre, el padre, lo salió y lo recibió y lo abrazó, y el Señor hoy está con los brazos abiertos diciendo, ven hijo mío, dame tu corazón. Pero si lo único que te estoy pidiendo es tu corazón, no te estoy diciendo quítate, ponte, haz y no haz, porque ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Bendito el Señor. Cuando un pecador se arrepiente y le pide perdón al Señor, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos porque se ha arrepentido y ha poseído la vida eterna. Fíjese que como ejemplo, muchos hermanos se alejaron de su iglesia por causa de la pandemia. No solo estoy hablando de aquí, de todas las congregaciones. Se acostumbraron a quedarse en su casa, algunos por pérdidas de un familiar, otros por pérdida de su trabajo, otros porque les faltó fe para entender por qué el Señor permitió todo eso. Porque fíjese que si ellos reaccionan así, mire que luego esta carne es engañosa, que luego se acomodó la carne el tiempo que estuvimos de la pandemia metidos en casa. Entonces, de la casa al comedor, del comedor al cuarto, al baño, y pues a veces con la mascarilla pues ir a hacer las compras porque qué íbamos a comer. Pero es que la carne no manda al espíritu, el espíritu manda a la carne. Porque yo aún encerrada ahí, yo vine un tiempo aquí. Y para los que no lo sabían y lo van a saber hoy vía internet, a mí me dio la enfermedad y me dio grave. Yo creí que me iba a morir. Pero ahí en mis dolores clamaba, ahí en mis dolores le pedía al Señor. Y quisiera recordar a mi hermanita Patricia de Guatemala. Ella me llamó y me dio un sueño, que me dijo, yo la soñé que había caído una nevada muy grande en Nueva York y usted estaba hincada y la nevada estaba cubriendo su casa y usted le decía, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Ella no sabía lo que yo estaba pasando
Y ella dice, y cuando usted entre más, usted le clamaba y le clamaba, el cielo se miraba oscuro y de repente el cielo empezó a esclarecer. Y usted le decía, Señor, soy tu sierva, respóndeme porque a ti clamo. Dice la hermana que conforme se fue quitando la nube, apareció un arco iris en la casa de lado a lado de la casa. Pero era un arco iris hermoso, que eso me dio a mí una alegría tan hermosa. Todavía estaba yo con mis dolores, pero me dio una alegría hermosa, porque aunque ella lo soñó como que era una tormenta de nieve, no era tormenta de la enfermedad, porque a mí sí me dieron unos dolores terribles, parecían dolores de parto que me daban en la espalda, en las piernas, en el cuello, en todo, la cabeza. Y solo cuando me sobaba alguna cremita o me tomaba alguna medicina, porque aquí en Estados Unidos casi no dan medicinas, pero fue a través de la búsqueda genuina y de pedirle al Señor con todo mi corazón, que el Señor me levantó y nuevamente vine para que abriéramos la iglesia, porque no estuvo cerrada por mucho tiempo, creo que fueron meses. Entonces fíjese, esta gente se quedaron y se ambientaron y ahora aman más la casa, el televisor, el estar hablando por teléfono, y la iglesia no existe. Y aquí prácticamente venimos solo el día domingo. ¿Y cuál es el motivo de no venir el día domingo aquí a sentarse 2 horas exactas? Bendito el nombre del Señor. Yo asistí a una iglesia donde había servicio los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, había hasta los sábados y los domingos nuevamente. Claro que en ese tiempo era así. Después ya los servicios solo eran domingo, martes de oración, viernes de predicación. Eran como 3 o 4 servicios, pero al principio ahí está de testigo Polito. A Polito y a mi hija Rosy yo me los llevaba en el coche, en el cochecito que los sentaba. Ahí les llevaba toda clase de comida, galletitas y todo. Cuando era la hora de comer, yo los llevaba al segundo piso y ahí comía. Y así iba a los ayunos. Ellos no iban a ayuno, que eran muy chiquitos, pero los dejaba arriba, una hermana los cuidaba y les daban de comer. Mis hijos nunca fueron piedra de tropiezo o perturbación para yo a buscar a Dios. No, el Señor se agradaba que yo abajo en ayuno y oración donde quedaba la nave y mis hijos arriba pasando un ratito con las personas que los cuidaban. Es que no hay ningún motivo válido para el Señor por el cual nosotros faltemos a la iglesia. No lo hay, no existe. A no ser que no pueda caminar porque se enfermó y la enfermedad le cogió las piernas. Aquí tenemos a la hermana Florcita. La hermana Florcita, ella es una anciana, pero se ve como una jovencita porque Dios la cuida. La hermanita ha tenido sus quebrantos de salud, se cayó, no vino por un tiempo porque ya no podía caminar, pero mire, apenas empezó a caminar y ahí viene. Y tiene que tomar 3 trenes junto con mi hermana Nati, a veces hasta 4, y también un taxi para llegar hasta Brooklyn, donde vive. Eso es amar a Dios, eso es servirle a Dios, eso es querer prepararse para irse con el Señor el día que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia para llevarnos. Vamos a leer Hebreos 3, del 12 al 15, en donde el Señor nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que es una palabra tan clara. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y es que la incredulidad yo le llamaría un demonio, que una persona que antes creía, que antes buscaba, que antes adoraba a Dios, que antes ayunaba, que lo más importante era Dios para ella, apenas vino la prueba, yo ya no creo que yo pueda salir adelante, es que yo creo que me va a pasar esto. Entonces cree y cree y cree todo lo que el enemigo le susurra al oído.
Y el otro oído por lo menos lo debiera de poner para decir, pero ¿cómo yo voy a ser incrédula? Si los incrédulos es prácticamente la gente que no tiene a Dios. Luego dice, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso y a veces creemos que el pecado es solo ciertos pecados. Es que la cantidad de pecados que hay son terribles. Y lo más lindo que encuentro yo de cuando la persona es pecadora es que tanto esta persona como esta, si las pesamos en balanza, las dos pesan igual con su pecado. Porque el Señor no distingue el pecado con el que vino este y vino este. Eso de pecado chiquito, pecado grande, pecado blanco, pecado de no sé qué color, que habla la iglesia tradicional, es la mentira más grande. Porque hasta una persona, fíjese que el apóstol Pablo dio su voto para matar a muchos cristianos. Y ponemos al apóstol Pablo y uno de nosotros que tal vez no hicimos eso, pero hicimos otras cosas, entonces pensamos igual. Entonces eso es lo lindo, eso es lo grande y lo hermoso del amor de Dios. Que el Señor no nos mira por nuestro pecado, sino nos mira por su sacrificio, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Nos ve salvos, nos ve nuevas criaturas, nos ama, nos cambia, nos exhorta. Todos los días el Señor nos habla, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, si al principio de nuestra conversión nosotros teníamos esa confianza en Dios, no hay enfermedad, falta de trabajo, escasez, que la mujer me dejó, que la mujer me engañó, que el marido aquí, que el primo allá. No, fíjese, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, la confianza con que yo vine a Cristo, porque Él lo llena todo, esa confianza yo no la voy a perder porque me está pasando esto, esto y esto. Si alguien hubiese perdido ya la confianza, aquí soy yo, en los 43 años que llevo en el Evangelio, yo no les he contado por todo lo que yo he pasado, pero yo he pasado por cosas terribles, por pruebas grandes. Y al principio me quejaba, pero poco a poco me fui acostumbrando que el Señor cuando envía las pruebas y hasta las envía más fuerte es porque es de la forma que va a libertar nuestra vida de lo que todavía nos está perturbando. Entonces, ore por mí porque estoy pasando pruebas. No, yo voy a orar por usted para que el Señor continúe y a través de esa prueba lo cambie. A través de esa prueba lo haga más creyente, lo haga más con el oído más fino para escuchar lo que Dios le está hablando, porque Dios le habla a uno de todas maneras. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, fíjese que endurecer el corazón es que lo que antes hacíamos bien para el Señor, no, ahora ya no. Ahora si quiero voy, si quiero no voy, si quiero hago, si quiero no hago. Eso no es una persona que se convierte. Yo quiero acordarme ese día de un hermano que amé mucho en la iglesia, una de las iglesias en donde estuve, que él dice convertirse es como tomar esta botellita, ¿verdad? Y esta es la persona, aquí está su cabeza, sus brazos y sus piernas. Es totalmente, eso es convertirse, un cambio total. Un cambio total. Y ese cambio en muchos irá por acá, en otros por acá, en otros por acá, y en otros ya más o menos va llegando. Pero nos falta. Y eso es lo lindo, que nosotros debemos reconocer que nos falta. Y cuando nosotros reconocemos, fíjese que lo lindo es que cuando usted reconoce que le falta, que le ha fallado al Señor en una o en otra cosa, ese es el paso más importante que se puede dar. Señor, delante de ti, no delante de los hombres, ni delante del pastor, ni de la pastora. Delante de ti me hinco aquí en mi casa y reconozco que me falta esto, todavía hago esto, todavía pienso mal, todavía hago estas cosas, pero yo reconozco que todavía, Señor, practico muchas cosas que no son de acuerdo a tu santísima voluntad. Y entonces, Señor, yo pienso que el día del arrebatamiento me puedo hasta quedar. Por favor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, dice la palabra.
Aviva tu obra, la obra interior de transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas. Aviva, Señor, la obra que hay dentro de mí, Dios del cielo. Síguele dando vida. Esas áreas muertas en las que todavía caigo, esas áreas débiles en las que todavía hablo lo que no debo, Señor. Ayúdame, Señor. Vuélveme mudo y vuélveme muda mejor, Señor, para que no me condene. Te entrego, Señor, mi boca, mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos para que no oigan lo que no debo de oír, mi boca para que no hable lo que no tengo que hablar, mis ojos para que no vean lo que tú no quieres que yo vea, Señor, mis pies que no caminen para la maldad, Señor, mi cuerpo que lo presto todavía para el pecado, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a abrir mi boca con sabiduría, Padre Celestial, para mis familiares que todavía no te buscan. Para que ellos, el día que yo me vaya contigo en el arrebatamiento, también ellos puedan ir conmigo. Qué triste sería, Señor, que solo me voy y el resto se quedan, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Bendito y glorificado sea tu nombre. Levante su manita derecha porque ya están viniendo los hermanos de la otra congregación. Gracias a Dios pude terminar el mensaje. Le damos gracias al Señor porque nos permitió estar aquí, traer el mensaje. Levante su manita derecha con fe, pero con esa fe, con esa seguridad. Y dígale, Señor, aquí estoy, Señor, yo oí tu palabra. Yo oí tu palabra. Ayúdame, por favor, Señor. Ten misericordia de mí. Mira, Señor, que hay muchas cosas que todavía fallo. Por favor, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres grande, que eres poderoso, que no hay otro como tú, Señor, que el único que puede hacer esa obra interior en mi vida eres tú. Entrego todas las áreas de mi vida, Señor. No me quiero quedar cuando tú vengas. Tampoco me quiero perder si me toca irme de muerte regular, muerte física, Señor. Quiero irme contigo. Que el tiempo que ya llevo en tus caminos, Señor, sea conservada la palabra hermosa que tú me has dado. Porque tu palabra dice que es más dulce que la miel. Tu palabra, cuando llega a nuestro paladar, es más dulce que la miel. Señor, pon en mis hermanos ese deseo de saborear tu palabra, de comer tu pan espiritual, como cuando comemos un pan físico delicioso y lo saboreamos. Que así sea cuando abrimos la palabra en la casa, aunque fuera un verso diario, pero comérnoslo para que llegue a lo más profundo de nuestro ser y vengan los cambios, porque tú nos hablas a través de tu palabra en diferentes maneras, Señor. Pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Dios bendito, que lo que te estén pidiendo en esta hora tú se los concedas de acuerdo a tu voluntad, porque no te estamos pidiendo oro ni plata. Lo que te estamos pidiendo, Señor, es que continúes la obra interior que empezaste en nuestras vidas y la lleves hasta el final para que nos podamos ir contigo sin ese peso de pecado, agradecidos de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Ponemos a nuestros familiares, los reclamamos para ti. Todos nuestros familiares no queremos que se queden el día del arrebatamiento. Dios bendito, ayúdanos. Ten misericordia de nuestros familiares, Padre. Tócale su corazón de alguna manera. Ayúdanos a hacer testimonio vivo para traerlos a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Te damos gracias por este día y no nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, Señor, para volvernos a reunir si tú así lo permites, Señor, la próxima semana. Bendigo a tus hijos de regreso a casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.